Pues dame unos momentos para que Rita lo comience a grabar y entonces empezamos. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda tertulia antropológica organizada por la Escuela de Antropología, la Hora 3, Antropología Pública Panameña y la revista Contacto. Como saben, este es un espacio que tenemos para indagar sobre diversos temas en el ámbito antropológico, histórico y cultural alrededor del mundo. Entonces, pues comenzamos hoy con un invitado muy especial, Carlos Micó. Carlos Micó nació en la ciudad de Valencia en 1992. A sus 5 años, en un buitre trepado en la copa de un árbol, cambió su vida. A partir de ese momento se enamoró de la naturaleza y sus criaturas. Así, devorando libros, documentales, descubrió la evolución humana. También descubrió que su animal favorito era, pues, el ser humano. Por ello, estudió humanidades, historia, arqueología, antropología. Sin embargo, las ciencias naturales nunca lo abandonaron y a los 21 años empieza a trabajar como naturista y ayudante en la productora de documentales Azor Producciones. En 2016 nace su pasión por el buceo, su profesión al entrar a trabajar como submarinista en el Oceanographic en Valencia. Allí forma parte del equipo de océanos, acumulando más de 1000 inmersiones al cuidado de la mayor población de tiburones en cautiverios de Europa. Sin olvidar su formación humanista, paralelamente forma parte del equipo con el antropólogo experto en culturas africanas, Joan Riera, y empieza a guiar viajes a Uganda, Namibia y Camerún en calidad de guía naturista y antropológico, combinando su amor por la historia y el buceo. En 2018 crea junto a sus amigos de la Facultad Áncora una organización creada para la conservación y divulgación del patrimonio cultural subacuático. Ha impartido charlas sobre naturaleza, historia, antropología en la Universidad de Valencia, en el Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía de Villarreal, librerías y también colegios. Asimismo, colabora como articulista de la revista de historia National Geographic, Mundo Negro y la revista de la Sociedad Geográfica Española, de la que es socio. Desde hace un año dirige y presenta la sección Con los pies en la tierra en el programa radial cultural Pegando la Hebra de Plaza Radio. Y pues para esta charla nos va a hablar sobre los pigmeos, que son cazadores recolectores repartidos por la selva de África ecuatorial. Fueron los primeros habitantes de África junto a los Khoisan de África Austral y los Hadzabe del tanzano lago Eyasi. Los pigmeos, término despectivo con lo que los demás pueblos conocían a estos habitantes de la selva, siempre estuvieron estigmatizados por sus vecinos a causa de su estilo de vida y su pequeña estatura. Sin embargo, a principios de la década de los 90, en Uganda se produjo un golpe de gracia para los pigmeos Batwa que habitaban los bosques de las montañas de Quindi, en la frontera con la República Democrática del Congo. La lucha para salvar la extinción de los magníficos gorilas de montaña condujo a la creación de parques nacionales destinados a su conservación. Todo esto trajo unas consecuencias que hoy en día se lidian y que son las que nosotros conoceremos a través de esta ponencia. Y pues, ya que te he dado la presentación, Carlos, a nosotros nos gustaría iniciar pues preguntando pues algo muy obvio. ¿Quiénes son los pigmeos? Bueno, pues muchas gracias, Abner, querido amigo y colega. Buenas noches desde España, buenas tardes Panamá y resto del mundo. Nada, muchas gracias a Abner y a Rita por invitarme para hablar de este tema que tan importante es para mí. Y nada, sin más, vamos a empezar. ¿Se ve el Power, Abner? ¿Se ve Sí, la presentación? Vale, puedes ponerlo en pantalla completa, por favor. Sí, así, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues Coméntanos, sí. sí, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Muy lógica, por cierto.
¿Quiénes son los pigmeos? Bueno, pues los pigmeos son, de entrada, vamos a decirlo así, son, como has dicho en la introducción, los primeros habitantes de África, junto con los Khoisan de África Austral, de la zona de Botswana, Sudáfrica, Namibia, y los Hadzabe del lago Nyasi en Tanzania. Estos tres grupos tienen en común que son cazadores-recolectores y que su presencia está documentada en el continente antes de la expansión bantú, que tuvo lugar más o menos en el siglo V antes de Cristo. La expansión bantú es un fenómeno muy complejo de explicar y en constante revisión, pero para entendernos podemos decir que es el desarrollo y expansión de pueblos africanos que se expanden por todo el continente y que se caracterizan por el uso de la agricultura y de la metalurgia. ¿Vale? Entonces son agricultores y tienen conocimientos metalúrgicos. La expansión de estos pueblos bantús arrincona a estos cazadores-recolectores, que son los Khoisan, los pigmeos y los Hadzabe. Centrándonos ya en los pigmeos, son un conjunto de pueblos, aunque se habla de los pigmeos como un solo pueblo, esto es un convencionalismo. En realidad, el término correcto es hablar de pueblos pigmeos y, como veremos a continuación, pigmeos incluso es un término despectivo. Pero bueno, he adjuntado este mapa que me parece bastante ilustrativo para mostrar la variedad de pueblos pigmeos y su rango de distribución. Como ven, hay varios grupos y todos tienen en común su pequeña estatura, sobre la que hablaremos a continuación, y su área de distribución. Ocupan el cinturón verde de África, que es la selva ecuatorial, que se extiende desde Gabón, Camerún y República del Congo hasta Uganda, Burundi y Uganda, Ruanda y Burundi. Y atraviesa pues, los dos Congos y República Centroafricana. El término viene del griego, de pigmaios, significa básicamente pequeño, pero es un término que ellos no es propio de ellos. Ellos no se autodenominan pigmeos hasta quizás en tiempos recientes, como veremos después. Ellos se autodenominan según su grupo. Como pueden ver en la lista, pues hay diversos grupos. Están los Aka del Congo, los Bongo o Babongo de Gabón, o sobre los que hablaremos, que son los dos grupos que yo conozco, que son los Baka de Camerún. En el mapa están representados en azul claro, y los Twa o Batua de la zona de Uganda, Ruanda y Burundi, que son los que están representados en morado. Entonces, así como introducción, los pigmeos son un grupo de pueblos del África selváticos, del África ecuatorial, caracterizados por un modo de vida cazor-recolector, es decir, paleolítico, y una estatura reducida, de unos 60 los hombres de media, unos 50 las mujeres. Y pues hablando un poco más sobre los pigmeos en su entorno, sé a través de tu artículo que vamos a compartir con los que me lo pregunten, les comparto el enlace, que hay problemas entre ellos con otros pueblos que se encuentran a su alrededor. ¿A qué se deben estos problemas? Bueno, pues los problemas vienen desde el fenómeno este que he comentado de la expansión bantú. Los pigmeos han sido vistos tradicionalmente y por extensión todos los pueblos cazadores recolectores, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los pigmeos. Han sido vistos tradicionalmente como primitivos. Primitivos por su modo de vida cazador-recolector, porque no producen. Al no producir, bien sea agricultura o ganadería, y al no conocer, al no tener conocimientos metalúrgicos, porque realmente no los necesitaban,
siempre han sido vistos como primitivos y por lo tanto como poco deseables. Esto empezó en los tiempos de la expansión bantú, ha sido siempre así y recientemente, en las últimas décadas, los gobiernos, como veremos posteriormente, los gobiernos de los respectivos países se han preocupado mucho de controlarlos o directamente de eliminarlos, porque los países africanos, sobre todo a raíz de las independencias de mediados del siglo XX, se preocuparon muchísimo de vender al exterior una imagen de modernismo. Y claro, tener en sus territorios personas que van semidesnudas, eh, que van de un sitio a otro, cazando, recolectando, que no necesitan nada del exterior y que no aportan, ¿no? Que no se les puede, que no están ni censados, que no pagan impuestos, digamos que están fuera de control, es algo que no interesaba y que no interesa. Por eso están cercados realmente. Y, y por eso decimos que son culturas que están en riesgo de desaparecer, como veremos a continuación. Y el riesgo viene de eso, de ese modo de vida. El conflicto viene de ese choque entre una economía productiva neolítica, la de los bantús, y un modo de vida cazor-recolector paleolítico. Uno trata y está consiguiéndolo, el modo de vida neolítico absorbe a los últimos paleolíticos. Por otro lado, tú estabas mencionando hace un rato sobre la estatura, 1,60 para los hombres, 1,50 de media para las mujeres. ¿Sabes a qué se debe esta estatura? ¿Cómo se explica? Bueno, ese ha sido probablemente el tema más sobre el que más se ha teorizado, la estatura de los pigmeos, ¿no? Probablemente ese sea el tema sobre el que más sobre el que más hipótesis se han vertido. La explicación tradicional, bueno, han habido muchas, ¿no? Desde que la pequeña estatura era una consecuencia del entorno en el que vivían, porque en la penumbra del bosque tropical les llegaba poca radiación solar, por lo tanto tenían poca vitamina D que les ayudara a sintetizar el calcio en los huesos. Luego también se teorizó sobre que podía ser una consecuencia de la falta de alimento, porque aunque los bosques tropicales de todo el mundo son muy biodiversos, conseguir comida es difícil y cuando se consigue proteína animal es en tamaño pequeño, es decir, los pigmeos, lo veremos, conviven con animales muy grandes, ¿no? De hecho, la selva africana es la que tiene los animales más grandes. Hay elefantes, hay búfalos, antílopes de gran tamaño, cerdos salvajes. Hay mucha proteína animal, pero es muy difícil conseguirla. El tamaño medio de las piezas que abaten los pigmeos es el de un pequeño primate o un pequeño antílope de no más de 10 kilos. Entonces, la disponibilidad de alimento de proteínas animales no es tan fácil como podría pensarse. Ese fue un argumento. Y luego, el que quizás a todos más o menos nos suene, es el de que es una adaptación al entorno. Un tamaño más reducido evita, digamos, economiza energía al evitar estar agachándose constantemente en un entorno tan intrincado. Y es algo que tiene bastante lógica cuando alguien del exterior, como nosotros, ¿no? Con una altura promedio, llega a su hogar, ¿no? Que es como el que veis, ¿no? Este es un poblado vaca de la selva de Camerún, un poblado bastante bien conservado, con sus mugulus, que son esa especie de iglús vegetales. Y nada, es un campamento típico del Paleolítico. Y el entorno, como veis, bueno, los construyen en claros, pero ellos se están moviendo constantemente en la espesura. Y cuando ves la agilidad con la que ellos se mueven,
y la torpeza con la que nosotros nos movemos no es solo por la falta de costumbre nuestra, es también porque nos vamos golpeando a causa de nuestra altura promedio, ¿no? De 1,80 m, 1,70 m, nos vamos golpeando con todas las ramas posibles. Ellos, sin embargo, encuentran el hueco. Y es una explicación lógica. Bueno, voy a saltar. Bueno, aquí veis la diferencia entre un caucásico y unos pigmeos de principios del siglo XX. Es una explicación lógica esta del reducido tamaño como una adaptación al entorno selvático, porque dos de los vecinos de los pigmeos, que son el elefante y el búfalo, han evolucionado hacia un reducido tamaño. Voy a explicar un poco esta imagen. Vemos dos elefantes en la parte superior. El de la parte superior izquierda es el elefante africano de selva y el de derecha es el de sabana. El de sabana, al vivir en un espacio abierto, ha evolucionado hacia un mayor tamaño para protegerse de los enemigos. Y los colmillos crecen más en paralelo, más rectos, por así decirlo. Y el de la izquierda es el elefante de bosque, que es más pequeño, o sea, es un elefante africano igual que el de sabana, pero ha evolucionado hacia un tamaño más pequeño y los colmillos han evolucionado hacia abajo para no quedarse atrapados en la espesura donde viven. Entonces, al igual que los pigmeos, los elefantes africanos de selva han evolucionado hacia un tamaño más pequeño que les permita desplazarse mejor en la espesura donde viven. Y lo mismo ocurre en el caso de los búfalos. El de la parte derecha es un búfalo cafre de sabana y el de la izquierda es un búfalo rojo de bosque, de la selva. Otro ejemplo, reducido tamaño del búfalo rojo y unos cuernos más pequeños que hacen menos probable que se queden atrapados en la espesura del bosque. Pero el estudio más reciente del que yo tengo constancia se llevó a cabo en 2014, si no me equivoco, por la Universidad de Montreal y concluyó que, bueno, que sí, que podía ser una adaptación pero al entorno, pero que el origen era genético. Se hizo un análisis genético de las poblaciones pigmeas, precisamente vacas de Camerún y batua de Uganda, y se comparó con la genética de los pueblos bantús vecinos de ellos, ¿no? Y se concluyó que este fenotipo de la corta estatura, recordemos que el fenotipo, ¿no? es un rasgo visible y es el resultado de una combinación entre factores genéticos y factores ambientales, ¿no? El factor ambiental ya lo tenemos, que es el entorno, un entorno intrincado, de difícil manejo, y el genético se comprobó que también existía, porque las poblaciones pigmeas tenían modificados los receptores de la hormona del crecimiento. Entonces, al modificarse el crecimiento que podemos llamar promedio del cuerpo, obtenían una mejor adaptación a su entorno. Entonces, el entorno, digamos, condicionó la evolución genética de este pueblo. Al inicio, pues mencionábamos este fenómeno que se produjo en la Uganda de los años 90, pero para profundizar un poco más el tema, nos gustaría conocer cuál fue ese fenómeno y sus consecuencias, obviamente. Sí, para hablar de ello tenemos esta diapositiva. A mediados de los 80, la población de gorilas de montaña, como el pequeño que tienen en la imagen, estaba en peligro crítico de extinción. Había menos de 250 ejemplares y estaban concentrados en los montes Virunga,
que es una cadena montañosa que atraviesa los países de República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Y gracias al trabajo de la primatóloga Diane Fossey se llamó la atención sobre la crítica situación de estos animales. ¿Qué pasó? Que a principios de los 90, y vamos a ceñirnos exclusivamente al caso de Uganda, el gobierno ugandés y la UWA, la UWA, que es la Ugandan Wildlife Authority, es, digamos, el organismo gubernamental encargado de gestionar los parques nacionales de Uganda, creó dos parques nacionales, Moahinga y Bwindi, el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, para proteger la mayor población que quedaba de gorilas de montaña, porque el grueso de los efectivos que quedaban estaban en territorio ugandés. Entonces parecía lógico y deseable que se crearan parques nacionales destinados a conservar esta especie. En teoría, todo bien, todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que en esos mismos bosques vivían los pigmeos patua, que son los pigmeos de África Oriental. Como hemos visto, hay muchos grupos diferentes. Los batuas son los de la zona de África Oriental, que están en Uganda, Ruanda, Burundi y un poco también en República Democrática del Congo. Con la creación de estos parques, algo, insisto, a priori positivo, lo que se hizo en realidad fue aprovechar esa situación para sacar a los pigmeos del bosque. Entonces, digamos, era el crimen perfecto, porque el gobierno ugandés daba una imagen de compromiso conservacionista, que bien, que van a proteger los gorilas, y de hecho la historia de la creación de esos parques ha sido un éxito, porque los gorilas han aumentado de tamaño, o sea, se han salvado del riesgo crítico de extinción, se reproducen y la población va aumentando. Pero la salvación de los gorilas ha supuesto el apocalipsis, ¿no? El desastre total para los pigmeos batua, que fueron sacados del bosque forzosamente y no se les dio ninguna compensación. Y claro, tenemos que ponernos dentro de su cabeza, ¿no? Ellos vivían en el bosque, estaban perfectamente adaptados y un buen día, prácticamente del día a la noche, resulta que ya no pueden, que los sacan violentamente en ocasiones y los sacan y no pueden volver. Hasta el punto de que de vez en cuando algún pigmeo, como el que vemos en la imagen, un viejo batua, que ahora vive, pues como pueden ver, con harapos y alcoholizados, viven alrededor de los límites de los parques nacionales, de vez en cuando se mete en el bosque a cazar un pequeño antílope, pues bueno, hacer lo que ha hecho toda su vida. Y ahora resulta que si lo descubren dentro del bosque, está cometiendo un delito, va a prisión y le ponen una multa que jamás podrá reunir el dinero para pagarla, puesto que es una cultura para la que el dinero es algo ajeno y que ahora mismo, viviendo en la marginalidad como viven, no tienen acceso prácticamente. Entonces, es un claro ejemplo bueno, de cómo algo positivo a priori se puede tornar en algo horrible, ¿no? Y es gracioso que Bwindi fuera declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a los gorilas. Patrimonio de la Humanidad, no reserva de la biosfera o santuario de fauna, Patrimonio de la Humanidad, cuando la creación de ese sitio ha supuesto la violación de derechos humanos y de los derechos humanos de los primeros pobladores de ese territorio. Y bueno, cuando preguntas a los rangers, a los guardaparques de la zona sobre los batua, ellos están, bueno, están convencidos de lo que dicen, ¿no? Y argumentan bueno, que los batua eran un peligro para los gorilas y para el bosque porque cazaban y
y que gracias a la creación del parque y a la expulsión de los Batua, el bosque, la selva, está en su estado primigenio, está en un estado intacto, que es como estaba antes de la llegada del ser humano. Sí, es hipócrita, totalmente, porque sí, los pigmeos estaban ahí cazando, pero como digo, sus presas no eran los gorilas ni los elefantes, eran presas pequeñas que en ningún caso su acción sobre ellos les ponía en riesgo de extinción. El problema era la caza furtiva. Lo que estaba diezmando a los gorilas era la caza furtiva y no llevada a cabo precisamente por los Por pigmeos, ellos, sino sí. por los bantús. Entonces, Uganda es un país fantástico y es famosa por su turismo de naturaleza, pero tiene este lado oscuro que muy poca gente conoce y que creo que es nuestra obligación divulgarlo. Claro, Y no sé, si quieres me sigo extendiendo sobre esta cuestión. claro, 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 adelante. Bueno, como hemos visto, el tema de la marginalidad de los pigmeos, pues bueno, data del principio de los tiempos, ¿no? Siempre me gusta sacar este caso porque es absolutamente paradigmático, para que se vea hasta qué punto bueno, los mal llamados pigmeos, digo mal llamados porque, ya digo, es un término que no es propio de ellos y que se utiliza con, con ánimo despectivo en demasiadas ocasiones, pero bueno, ya no lo podemos evitar, ¿no? No podemos evitar referirnos a ellos como pigmeos. Lo hacemos con todo el respeto. Pero bueno, el caso de la marginalidad y de la estigmatización de los pigmeos quizás alcanzó su cenit a principios del siglo XX con este hombre, con Otavenga. Otavenga tiene una historia trágica y poco conocida que creo que es interesante eh, contar. Otavenga era un Batua que vivía en el Zaire, en el Congo belga, en la actual República Democrática del Congo, y en 1904 fue apresado y llevado a Estados Unidos a la Exposición Universal de San Luis, donde fue expuesto como si fuera un animal. Fue expuesto en un zoo para humanos. Después de la exposición de San Luis, estuvo en el Zoo del Bronx, en una instalación con un orangután, y esa instalación tenía un propósito científico, que era demostrar bueno, la evolución, de cómo el hombre provenía efectivamente de los grandes primates. Y en principio, Otavenga, dada su condición de pigmeo salvaje, eh, era como el eslabón perdido entre el hombre civilizado y el gran primate salvaje. Como veis, Otavenga mostraba uno de los rasgos clásicos de los pigmeos, que es el afilado de los dientes. Afilado de los dientes es, bueno, Sí, sí. Sabes que en Panamá también tenemos, mm, una de las culturas de Panamá también tenía esa tradición. Bueno, ya poco a poco se va perdiendo, pero bueno, entre sí, los nobres de Panamá también se da este afilado de claro, dientes. es algo que se ha dado en muchas culturas, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que, bueno, los pigmeos parece que alcanzaron mucha fama, a la gente le impactaba mucho, ¿no? Se decía que era para ujú. desgarrar mejor la carne cruda. Bueno, es un convencionalismo estético. También se hace mucho como rito de paso, de la infancia a la adultez. Y bueno, pues como ven, Otavenga efectivamente mostraba el afilado de dientes propio de su cultura. Eh, bueno, lo llevaron al zoo del Bronx, en una exposición de, pues eso, un zoológico humano, y de esto apenas han pasado 100 años, o sea que no hace tanto Claro, tiempo. Y bueno, después le arreglaron los dientes, ¿no? Se los cambiaron, lo vistieron a la manera occidental y estuvo pues como un mono de circo, ¿no? Hasta que, claro, arrancado de su mundo y de todo lo que había conocido, imaginaros el shock que tenía esta pobre persona, un día robó una pistola y se disparó en el pecho y se suicidó.
me gusta siempre recordar a Utabenga porque es un símbolo de lo que han sufrido los pigmeos. Quiero decir que llevan sufriendo desde el inicio de los tiempos, podríamos decir, y el sufrimiento no cesa. O sea, siguen con la espada de Damocles sobre ellos de manera constante. Han sufrido mucho, la población se ha disminuido mucho, bueno, desde la invasión bantú, pueden imaginar, pero también, como saben, en África el SIDA, sobre todo en los 90, dio muy fuerte, muy fuerte, y los pigmeos no fueron unas víctimas indirectas de la epidemia, porque se extendió la creencia de que si un hombre se acostaba con una mujer pigmea, bueno, y este hombre estaba infectado, al acostarse con una mujer pigmea se iba a curar de SIDA. Pueden imaginarse cómo el virus se expandió sobre todo entre las mujeres pigmeas y cómo diezmó a la población. Otra aportación del mundo occidental a su mundo ha sido el alcohol. En Camerún hay dos grupos principales, que son los Baka, que están en el interior, y los Bagliedi, que están en la costa. Al estar en la costa, tienen más interacción con el mundo exterior. Y los Bagliedi, así como los Baka están, vamos a decir, bastante, más o menos, bien conservados, tienen problemas con las madereras y demás, pero aún resisten, como pueden ver en estas imágenes. Incluso pudimos ver algunas mujeres ancianas que conservaban el piercing nasal, lo cual fue un privilegio porque cuando estas mujeres mueran, esa tradición probablemente desaparezca. Pero bueno, pueden ver que el entorno está más o menos bien conservado, están más o menos bien. Bueno, pues los Bagliedi, que están en la costa, están totalmente alcoholizados, porque se introdujo ahí en Camerún una cosa terrible, que son como unas bolsitas de ketchup de los restaurantes de hamburguesas, ¿no? Que el Sí, sí, ketchup sí. va en bolsitas, pues esas mismas bolsitas, en lugar de ketchup, contienen whisky, entonces, y son muy baratas. Entonces, son monodosis y vas por donde están ellos y está todo lleno de estas bolsitas y están totalmente alcoholizados. Bueno, Quiero darle la palabra a Aarón, que tiene la mano levantada hace un rato, para que pueda intervenir también. muy bien. Adelante. Aarón, ¿estás por aquí? Tú- Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenas tardes, buenas noches, España. Pues no, una pregunta básica, ¿cuáles podrías definir como los desafíos que han enfrentado los pigmeos en cuanto a la modificación forzada de su cultura? Bueno, claro, tendríamos que ir a los casos concretos, ¿no? Porque, bueno, si volvemos al mapa, no es lo mismo la situación de los Baka de Camerún que los Bagliedi, que también viven en Camerún, que los Babongo en Gabón, que los Batua de Uganda, que los Batua de República Democrática del Congo. Voy a centrarme en los dos casos que conozco yo, que son los Baka y los Batua, porque realmente su situación, aunque similar, es diferente. En el caso de los Baka, que son los que vemos en las imágenes, eh, el reto principal es, bueno, la presión de las madereras. Camerún es, bueno, uno de los principales proveedores de maderas preciosas, ¿no? De maderas tropicales de gran calidad para el mercado asiático, sobre todo. Cuando vas por ahí, ves camiones enormes cargando troncos gigantescos que van, eh, que circulan de manera incesante, ¿no? por las carreteras del país. Y Camerún, digamos, prácticamente todos los países africanos, se han dado cuenta de que el eje de poder ha cambiado, ¿no?
de Europa y Norteamérica está virando hacia el Pacífico, ¿no? Hacia Asia. Entonces están haciendo tratos comerciales con ellos. A cambio de sus recursos naturales, las potencias asiáticas, sobre todo China y Corea del Sur, les construyen las infraestructuras, sobre todo carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas. Claro, Camerún está vendiendo su madera y sus bosques a madereras asiáticas, que no se caracterizan precisamente ni por respetar los derechos humanos ni las leyes medioambientales. Entonces, este pueblo ahora mismo lo que está haciendo, tiene la espada de Damocles pendiente sobre sus cabezas, pero aún aguantan. Entonces, como son nómadas, si las madereras se acercan, se desplazan más hacia el interior de la selva, aún queda selva por la que moverse. Esperemos que no desaparezca del todo. Al ritmo actual que va la cosa, dentro de pocos años probablemente no quede selva. Pero bueno, digamos que los Baka, más o menos, aún aguantan esquivando a las madereras. El caso de los Batua, que ni siquiera he puesto fotos de... Bueno, he puesto esta foto, este hombre es un Batua. No he querido poner más porque es realmente denigrante cómo están. El caso es distinto. El caso, como he comentado, ya no es la presión de las madereras, o sea, ya no es la destrucción del entorno, es justo lo contrario. O sea, es que es perverso. Ya no es la destrucción de la selva, es la conservación de la selva y de, digamos, su especie más icónica, como es el gorila de montaña, la que ha supuesto el desastre para ellos. Y esto ya no es ir desplazándose forzosamente, esto es de que su mundo se ha acabado, les está vetado. Entonces, no pueden volver a su hogar y son mendigos y son parias en el mundo moderno, ¿no? Este hombre, probablemente cuando era joven, pues cazaba y estaba sano y estaba bien y vivía en equilibrio, ¿no? Porque los patos estaban en equilibrio, eran una especie más del ecosistema, ¿no? Y estaban en equilibrio, eran un depredador más y ya está. Y ahora, pues este hombre estaba alcoholizado, estaba medio loco y como pueden ver, viste con harapos con una camiseta de una cadena de pizzas. O sea, es que Sí, es una a foto eso, potente. a eso era lo que iba, de que a tal punto que han perdido su vestimenta también. Y yo supongo que esto tiene que ver como consecuencia de estar cerca de las ciudades en donde no se les permite usar su propia Claro, vestimenta porque pues será un delito o estará claro, penado o estigmatizado. claro. Pero fíjate, Abner, en otros lugares de África, y voy a poner un caso concreto, ¿vale? En Namibia hay un grupo ganadero que son los Himba. Tú puedes ir a Namibia, a cualquier ciudad del noroeste de Namibia, cerca de la frontera con Angola, y en un supermercado, porque ahí hay supermercados, o sea, África no es todo pobreza extrema, hay infraestructuras, y en Namibia hay supermercados como los podemos tener en Europa o en Panamá. Tú puedes ir a un supermercado y te puedes encontrar una mujer Himba vestida a la manera tradicional, que es con cuero y con el cuerpo cubierto de ocre, con el pecho al aire, sus collares, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque unos sí y otros no. La explicación ya la he dado antes. Unos son neolíticos, unos son ganaderos, proveen de Ujú, riqueza, están produciendo algo, claro. y los otros son unos salvajes que viven en el bosque cazando y que no producen nada. Y Depende un eso, poco de qué la sociedad obtiene de ellos. Si no obtienes nada, pues claro, prohibición total. claro, claro, exacto. Y digamos, esa capacidad productiva, cuando tú hablas con un pigmeo y cuando hablas con un jimba, es muy distinto. O sea, un pigmeo está retraído, está temeroso, lógicamente tiene miedo de lo que pueda venir del exterior. Un jimba, los jimbas reciben turistas, tienen móviles, muchos de ellos hablan inglés y conservan su cultura porque sienten orgullo por su cultura. Claro, claro, eso cambia todo. Se sienten poderosos. Te diría que incluso son altivos. Ujú. Entonces,
dos mundos que chocan, el neolítico y el paleolítico. Y el paleolítico está perdiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, sabes, después de todo este panorama desalentador que se muestra sobre los pigmeos y todo este choque cultural que ha producido su salida de la selva, ¿qué soluciones se han ideado para resolver este problema de la pérdida tanto de su cultura como del número de personas que forman parte de ellos? Bueno, soluciones pocas hay. A la izquierda es una imagen de internet de los Batua de Uganda y a la derecha es una foto tomada, por cierto, en Camerún, mientras estuvimos, tomada por mi amigo y mentor, fotógrafo antropológico Aníbal Bueno. Recomiendo que sigan sus redes sociales porque es un fotógrafo humanista con mucha alma que retrata las culturas del mundo con mucho corazón. Bueno, soluciones. Pues bueno, pueden ver el contraste, ¿no? Una solución que se creó en Uganda fue la Batua Experience, ¿no? Que es, bueno, la UWA, ¿no? El organismo este gubernamental del gobierno ugandés, dijo, bueno, no pasa nada, los pigmeos los hemos sacado del bosque, pero no pasa nada. O sea, van a tener mejores condiciones de vida, les vamos a dar todo lo que necesitan, les vamos a dar educación, casas, les vamos a enseñar a cultivar. O sea, había una mentalidad como que les estamos haciendo un favor, ¿no? Porque en la selva viven como salvajes, les vamos a meter en nuestro mundo y los vamos a integrar. Y cuando vengan los turistas a ver los gorilas, los vamos a meter dentro del paquete turístico y vamos a crear la Batua Experience, ¿no? Así van a poder enseñar su cultura y la van a poder conservar. Bueno, pues he de decir que eso es una aberración que, que cuando lo ves desprende un aroma feudal porque ves a un grupo pues, como el de la imagen, ¿no? De batuas, podríamos decir que disfrazados, que fingen representar su cultura, hacen cosas que no hacían. Por ejemplo, utilizan instrumentos que no utilizaban, bailan y bailan de una forma totalmente arbitraria y te dicen que es una danza súper antigua de ellos. Y cuando estás en presencia de ellos con alguien de la UA, del organismo este, los notas como están totalmente sumisos. Son como durante el feudalismo, ¿no? Los campesinos en presencia del amo miran al suelo, solo te puedes comunicar con ellos a través del intérprete, que lógicamente traduce lo que quiere. Porque yo pregunté, dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Pregúntales cómo era la vida en el bosque, si la echan de menos, etcétera. Hablaron, bla, bla, Claro, bla. que serán un poco de preguntas comprometedoras en cierto Claro, sentido. ¿sabes lo que me dijo que habían contestado? Claro, el hombre estaba así, triste, y el intérprete me dijo, bueno, están contentos porque ahora tienen todo lo que querían, porque vivir en la selva era muy duro, era muy difícil, los niños se morían de enfermedades y ahora todos van a la escuela y están mejor. Y luego vamos a hablar de un caso que es que no es así. No es así, porque ni les han dado lugares para sentarse, ni les, o sea, no les han dado nada, los han dejado ahí, a la buena de Dios, ¿no? Como decimos aquí, los han abandonado a su suerte. Cuando se escolarizan, están estigmatizados, los niños y los padres bantús no quieren que sus hijos estudien con salvajes. Luego, por otro lado,
es un shock para ellos, ¿no? Imagínate, estás en la selva, estás tranquilo, vives tu vida y de repente tienes que quedarte así, sentado X horas. Es un trauma, ¿no? Por lo tanto, esta aberración llamada Batua Experience se vendió como que era algo bueno, como que era una solución para preservar esta cultura, pero es nada, es una aberración. La cultura de los Batua está totalmente extinguida, porque, como veremos, por lo que abogan ahora, su horizonte no es volver a la selva, sino ser reconocidos como ciudadanos. Y sobre esta cuestión es fundamental esta mujer que conocí, que es Alice Yamiyanda, que, bueno, es la primera, hasta la fecha, es la única batua de Uganda que ha ido a la universidad. Y contaba, pues eso, el estigma que sufría en el colegio, incluso en la universidad y por parte de profesores, ¿no? Que va a saber una batua, ¿no? Si no saben hacer nada, son unos salvajes, estúpidos, que no saben hacer nada más que ir por ahí desnudos por el bosque y matar animales, ¿no? Bueno, contra viento y marea, Alice acabó sus estudios y fundó, pues, la United Organization for Batua Development en Uganda, que, bueno, como digo, es una solución creada por los Batua para los Batua, pero, insisto, se han rendido, ¿no? O sea, ya saben que no van a poder volver al bosque. Entonces, por lo que abogan es por conseguir lo que les dijeron que les iban a dar y no les dieron, que es tierra, viviendas dignas, y eso implica asentarse, por lo tanto, renunciar a su cultura nómada y cazadora recolectora, acceso a la educación de los niños y a la alfabetización de los adultos para que por lo menos puedan desenvolverse. Claro, conseguir un empleo y todas esas Claro, cosas claro, que le eran ajenas al principio, claro, ganar claro, dinero, pagar impuestos claro. y que, bueno, que al final pues Sí, sí, podemos, integrar, podemos, integrarse en la cultura occidental y por ende renunciar a su cultura, ¿no? También están intentando enseñar a cultivar y, bueno, también abogan ya en última instancia, intentan acceder a los beneficios derivados del ecoturismo, ¿no? ujú, Porque se les dijo oficialmente, no os preocupéis, porcentaje de lo que genere el turismo de los gorilas irá para vosotros. ujú. Pero bueno, no, ya digo, no ha sido así. Los Claro, es un Batua, poco que todo queda en el aire, en no, o papel. sea, los Batua, olvidaros de los Batua ya no existen como tal, ni existirán, porque ellos mismos, por lo que están abogando, ya es por sobrevivir, por integrarse en esa Claro. cultura que los ha absorbido, que los ha dejado, bueno, los ha absorbido, pero los ha dejado al margen, ¿no? Los ha dejado como fuera del sistema totalmente. Ha Claro, y cons- indefenso, si no estás en tu propio territorio con tus propias costumbres y luego pues ya no puedes ni siquiera regresar, yo creo que es No, no, o bastante sea, como... claro, están atrapados entre dos mundos, ¿no? Uno al que no pueden volver y otro que los margina. Entonces, soluciones. Bueno, si esto se puede llamar una solución, bueno, otra solución muy, muy compleja y muy delicada porque tiene que ser algo quirúrgico. Bueno, un turismo, eh, vamos a decir, de calidad, minoritario, llevado a cabo bueno, pues por antropólogos, por miembros de la comunidad local. Es decir, eh, siendo realistas, la única solución que yo veo es tratar directamente con las comunidades para empoderarlas. Y por eso es muy interesante el caso de los pueblos indígenas de Panamá, ¿no? Que, digamos, ellos deciden sobre ellos mismos, ¿no? Ellos tienen la capacidad de tomar sus decisiones y si quieren explotar el turismo, son libres de hacerlo, pero son ellos los que deciden, ¿no? La clave está en darles esa voz
tratar con ellos directamente, cosa que en Uganda es imposible, pues siempre hay un intermediario del gobierno para acceder a los Batua, es imposible tratar con ellos directamente. Claro, siempre a través de un intérprete, ¿no? Claro, ya no solo de un intérprete que traduzca, sino de que te dé acceso a ellos, porque Claro, ya digo, son como campesinos feudales, ¿no? Ahora mismo, en un segundo viaje, ya en el anterior habíamos visto el Abato Experience y nunca más, ¿no? Y en el segundo intentamos localizar unos Batua que por lo menos vivieran en un entorno un poco más similar al que era su antiguo hogar, ¿no? Eh, y fue creo que peor, porque los encontramos, eran una pequeña familia que vivía en una zona de bosque vallada, es decir, estaban como en un cercado, ujú, y trabajaban las tierras de una mujer que se llamaba Janet. Entonces, según sus palabras, eran sus pigmeos. Dice, he oído que queréis ver mis pigmeos. Y era como la señora feudal que abría la verja de este sitio claro, y ahí estaba esa familia viviendo. Entonces siempre había alguien de por medio, no podías tratar directamente con ellos. Entonces yo creo que siendo realistas, y el modelo panameño es muy, muy interesante, la clave es empoderar a estas comunidades, poder tratar directamente con ellos, que ellos decidan lo que quieren hacer. Si quieren salir del bosque, bueno, pues pero que sean ellos, que nadie les fuerce. Si quieren claro, seguir en el bosque y quieren recibir pequeños grupos de turistas que sean absolutamente respetuosos, que tengan la cultura suficiente para entender y respetar y ser absolutamente escrupulosos con lo que están viendo, que aquello no se convierta en un circo, ¿m? Y que, bueno, que ellos generen ingresos. claro, Quizás entonces, porque no hay que ser ingenuos, ¿no? Vivimos en el mundo que vivimos y las cosas valen, tienen el valor del dinero que generan, ¿no? Si esas comunidades de forma autónoma, ¿no? Pudieran generar esos ingresos y a la vez esa actividad turística les diera esa libertad y ese poder de poder tomar sus decisiones y conservar el estilo de vida que ellos quisieran, pues bueno, creo que es la única solución más o menos realista y más o menos viable. El problema, que el tiempo juega en nuestra contra, que no, las madereras avanzan mucho más rápido y que, bueno, y que la presión sobre ellos es cada vez mayor. claro, yo creo que un poco la clave está en que ellos, bueno, vean que hay personas interesadas en su cultura, que es válida y que aparte pues puede representar para ellos conservarla a través del turismo. Eso, sabes, yo lo conozco el caso de Panamá y me parece genial también, Mm. pero bueno, todo eso es un proceso de Largo, muchos años de lucha sí, también, que no fue fácil en un principio. claro, Estuvo la Revolución Cuna también, ya hace casi 100 años. Entonces, claro. bueno, todo eso fue un proceso de lucha por sus territorios, por la defensa de su cultura y que, sabes, bueno, que sería bueno pues poder mostrarle estos ejemplos de personas que tuvieron éxito defendiendo su forma de vida y que hoy por hoy pues pueden decidir sobre sus territorios en gran medida. Eso es, Es algo tremendamente complejo, que como dices, claro, requiere muchísimo tiempo, pero bueno, en África ya se ve con grupos ganaderos. El caso clásico son los Masái. Los Masái ujú, rentan hoteles de lujo, y siguen, y van a la ciudad, y puedes ver en un supermercado, los Jimbas igual, ya digo, tienen móviles, hablan inglés, los Masái incluso, ya digo, son empresarios, y eso les da un poder y una fuerza frente al gobierno y frente a las empresas que quieren explotar sus territorios, de decir, nosotros ya estamos generando dinero por nosotros y eso nos da fuerza y voz para escucharnos, ¿no? Entonces, la única solución que se me ocurre es esa. Y Alice lo que abogaba era en integrar el movimiento Batua
dentro de los movimientos indigenistas internacionales, ¿no? Claro. Ir a la ONU y cosas de este estilo, ¿no? Ahora ella, digamos, es la portavoz de su pueblo en el exterior, ¿no? En toda Uganda y en el resto del mundo. Pero siguen siendo poco visibles en estos ambientes, ¿no? Los movimientos indigenistas, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora de audiencias en la ONU y demás, las protagonizan sobre todo líderes indígenas de la cuenca amazónica. Y los pigmeos todavía no se les ve, no se les ve en esos círculos. La clave es eso, darles visibilidad y intentar trabajar directamente con ellos y conseguir que sean ellos los dueños de su destino y de sus vidas, que al fin y al cabo es un derecho humano básico, porque que no se nos olvide que estamos hablando de derechos humanos, muy Pues importante. yo quiero preguntar a alguno de los que nos están escuchando si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, pues ese es el momento. Ya estamos casi a la hora para cerrar, entonces si tienen todavía alguna cosilla que se les haya quedado por allí. Mira, Benjamín Gara tiene una pregunta. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? eh, lo primero entonces, ¿me escuchan? Sí, 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 te ¿Escuchan? escuchamos. Perfecto. La pregunta es que ¿cuántos años llevan de sacar a los primeros a un pueblo, como lo está diciendo ahí el antropólogo? Y en el caso mío, yo también soy indígena, soy de aquí de Panamá. Ujú. Soy Emberá, soy del pueblo de la nación Emberá. Entonces, en antes también dijeron que algunas tribus de África todavía se visten semidesnudas. Nosotros todavía aquí en Panamá también, bueno, mi pueblo en especial, en verdad, las Ujú. mujeres casi también están semidesnudas y nosotros también los hombres también andamos semidesnudos, pero con nuestra vestimenta tradicional. Es cuando nosotros tenemos fiesta, nosotros vestimos así, Ujú. pero ya cuando estamos en la ciudad, nosotros nos vestimos formalmente. Esa es la primera pregunta que le quería preguntar ahí al profesor o al Mm, magister, no sé, que si mm, cuánto tiempo hace que sacaron a los primeros de la montaña hacia mm, el pueblo o a la ciudad. mm. En el caso de los Batua de Uganda, esto ocurrió hace 30 años. A principios de los 90 se crearon los parques nacionales para proteger a los gorilas y ese fue el principio del fin de los Batua. Los Baka en Camerún y otros pueblos pigmeos repartidos por otros países, por suerte, algunos aún quedan dentro del bosque. Entonces, repito, los pigmeos son varios pueblos que se engloban bajo ese mismo nombre, pero cada caso es distinto. Y el caso que hemos hablado de los Batua de Uganda, pues fueron expulsados del bosque hace 30 años. Y es muy interesante lo de la desnudez, porque, bueno, efectivamente, en África también ocurre, ¿no? Visten a la manera tradicional cuando están, digamos, en su entorno, en el poblado, cuando van a la ciudad se visten, pero el caso que he comentado antes de los Himba, que también es un pueblo muy interesante sobre el que hablar, no se cubren. Van, igual que visten en el poblado, van al supermercado. Las mujeres con el pecho al aire, van cubiertas de ocre, accesorios de hierro y de cuero, y la ves con la cesta de la compra, ¿no? Mirando los distintos stands. Es una imagen muy, muy curiosa. Y también agregando un poco a lo que estaba comentando Benjamín, en el caso en Verá también pues se da esto del turismo dentro de las comunidades gestionados por ellos mismos en donde muestran su propia cultura a las personas que no son de esta cultura y pues también muestran danzas tradicionales, la vivienda, que es muy interesante. También nosotros ahora estamos implicados en un tema de construcción naval, que es otro tema muy fascinante sobre cómo se construyen pues la Hampa, que es
la embarcación en Verá. Pues todo este tema es muy interesante y te agradecemos muchísimo tu comentario, Benjamín, porque pues esto también creo que hay un poco de aprendizaje entre cómo se ha logrado en el pueblo en Verá y cómo tal vez en otros pueblos alrededor del mundo que también quieren defender su forma de vida pueden copiar estos modelos para salvaguardar su propio patrimonio, porque al final es su propia herencia de quiénes son, de dónde vienen y de lo que han hecho sus abuelos, los abuelos de sus abuelos y así por muchas generaciones. Claro, pero es fundamental, lo que comenta Samner, absolutamente cierto, pero es fundamental algo que los pigmeos no tienen, por lo menos ahora mismo, que es el orgullo. Si una cultura no siente orgullo de sí misma, es vulnerable y será absorbida por la cultura dominante, que es lo que está ocurriendo con los pueblos cazadores recolectores. Han estado estigmatizados desde siempre y al final se lo han creído. Claro. Se lo han creído y por eso y en parte, no es culpa suya, ¿no? Pero en parte por eso están siendo absorbidos, por la falta de orgullo. Es fundamental crear ese orgullo por su propia cultura, que no se sientan menos. Alice comentaba eso, ¿no? O sea, nadie me va a hacer sentir inferior por el hecho de ser batua. Al contrario, pues eso es lo que tienen que pensar todos los pigmeos alrededor Claro. de África ecuatorial. Solo así habrá un poco de esperanza para que puedan tomar las riendas de su futuro. Pues sí, claro, o sea, será muy interesante eh, pues seguir indagando sobre este tema. Me queda esa curiosidad de poder ver cuál es la percepción propia de los pigmeos sobre este tema, que puede generar estos intercambios interesantes para todos, pues porque a nosotros como antropólogos también pues nos toca describir un poco, pero también intentar encontrar soluciones a estos problemas y bueno, con ese análisis que podemos hacer de la realidad, ver cuáles son las mejores soluciones porque para que bueno, seguro habrá una parte de la sociedad que quiera recuperar su cultura y otra parte que quiera sobrevivir en Claro. en los nuevos fundamentos de la cultura que se le imponen. Pues yo no sé si queda alguien por allí con alguna otra duda porque estamos pues ya a punto de cerrar la sesión. ¿Alguien dice yo? A ver, no veo pues ninguna mano levantada, así que pues si no queda ninguna otra duda, pues... Nico, bueno, adelante, una adelante, pregunta de adelante. Rebe. Bueno, ustedes están haciendo un navío que dijiste que era Jambá. ¿Es Jambá? Jambá. Es Jambá. ¿Y Jambá. dónde lo Ah, están ok. haciendo? No, ¿Dónde lo están haciendo? nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros lo que estamos es haciendo una documentación de cómo se hacen, o sea, cómo se hacen. Rita ha participado de algunas entrevistas en Jaque, en esta zona, y pues tanto con grupos en Verá como grupos Bonan están realizando pues sobre todo en este momento nosotros lo que estábamos registrando eran los remos y en una próxima oportunidad, o sea, estamos en conversaciones y esperando a que nos den indicaciones para ir a donde se va a construir una embarcación. Entonces, estamos pues deseosos de poder ir próximamente. Así que, bueno, te agradezco la corrección en la pronunciación. Y pues nada, ¿sabes? O sea, si tú tienes Sí, información no, al sí. respecto, nos quedamos en contacto Yo te voy a dejar mi WhatsApp para que podamos conversar, porque me interesa poder hablar contigo sobre este tema. Y yo no sé si alguien más está por allí y quiera comentar algo más. Bueno, antes que otro Claro. comente, bueno, yo también estoy estudiando antropología y también sé escribir el idioma en Verá, lo sé escribir, Ah, lo sé súper. leer, así. Así que vamos a estar en contacto porque de repente, cuando vayan allá a la comunidad de Sí, Jaque, sí, bueno, puedo tenemos ser varias como, comunidades identificadas y Carlos también va a participar con nosotros. Y de hecho va a participar otro alumno de la Escuela de Antropología que también es en Verá. Eh, Así que yo creo que lo conoces. Olix, tal vez lo conoces. Yo no estoy seguro si lo conoces, pero bueno, Olix Oli es mi también. hermano, él es mi Ah, hermano. sí, Oli es mi sí, sí, hermano. sí.
Pues bueno, yo estuve conversando con Olix sobre este tema y pues él va a participar porque puede sacar unos datos muy interesantes también para su tesis. Así que pues conversamos luego sobre este tema. Así que ahí te dejo, te voy a dejar mi WhatsApp y lo hablamos. Listo, listo. Pues a mí me queda darles las gracias a todos los que estuvieron presentes, a la Escuela de Antropología por la organización de esta segunda tertulia, a la hora 3, también al Grupo de Antropología Pública Panameña y también a la revista Contacto. Y obviamente a ti, Carlos, por abrirnos este panorama, ponernos a pensar. Yo sé que, sabes, es un tema que a veces no son temas que son fáciles, o sea, son temas difíciles porque a veces no vemos un poco, pues, cómo podemos ayudar en la solución de estos asuntos que, bueno, como antropólogos, sabes, nos preocupan muchísimo y gracias por compartirnos tu experiencia en África Ecuatorial. Un placer, Abner, como siempre, ya sabes. Y bueno, yo lo único que podemos hacer por la parte que nos toca es lo que me pidió uno de los, el Enganga, ¿no? Digamos, el chamán de los Baka, ¿no? Cuando hablábamos de toda la situación que estaban pasando, me dijo, por favor, cuando vuelvas a tu país, cuéntalo. Lo, porque le dije, ¿qué puedo hacer? O sea, me gustaría poder ayudaros de alguna forma. Y me dijo, cuéntalo, eh, que se sepa que estamos aquí, que existimos y cuál es nuestra situación. Y le di mi Claro. promesa y eso intento hacer. Así que, pues eso, al final la antropología lo que busca es los derechos humanos y en eso estamos. Y gracias por haberme invitado y darme este foro fantástico para contar esta historia. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima tertulia antropológica el próximo mes. Gracias, Chao. hasta luego.